es un tema internacional. La pandemia del coronavirus y qué ha pasado después de que tenemos esta enfermedad, cómo han cambiado las cosas. Miguel, ¿nos puedes dar un panorama de todo lo que tú has visto que se ha transformado? Oye, sí, y cada día surgen nuevas realidades, nuevos elementos que te confirman que esta es una pandemia muy distinta a otras que ha vivido el mundo, la más reciente de las cuales fue por lo menos la del 2009 con el virus H1N1. Fue declarado una pandemia y el mundo tuvo que apelar al uso de muchos recursos, de mucha creatividad para poder contenerla. Entonces, a veces lo que ocurre es que se hacen los mayores esfuerzos para, digamos, cerrar con un golpe de choque, contener, como cuando tú le aplicas un torniquete a un miembro del organismo que está en hemorragia para detenerla. O sea, detienes la hemorragia, pero la sangre sigue ahí. Correcto. Entonces, ha ocurrido que con virus muy expansivos que han llegado a muchas partes del mundo, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia y tú sabes que el mundo se encuentra en una emergencia global. Pero muchas de esos virus se quedan latentes. Entonces se convierten en endemias, porque se quedan en un país o se quedan en una región. En este caso es bastante llamativo, porque un virus se propaga desde China y abarca el mundo entero. ¿Por qué? Bueno, porque ahora hay más facilidades de transportación de los seres humanos, que son los que la transmiten, sí. O sea, se contagian unos a otros. Con las fronteras abiertas. Con fronteras abiertas y todo eso. Entonces, de repente, se ha visto que en un asunto de 2 meses, más de 115 países se ven, digamos, bajo la gravitación, sí, de ese virus, con millares de muertos. Naturalmente hay gente que ha querido comparar, por ejemplo, digamos, la cantidad de muertes por neumonía en los Estados Unidos, pero evidentemente que esas muertes no tuvieron una repercusión en la vida económica de esos países, ni siquiera en la vida ordinaria, en el comportamiento rutinario de las gentes. Pero en este caso, tú nunca habías visto, ni yo tampoco, cómo, por lo menos en estos tiempos, en estos siglos, cómo se habían cerrado ciudades enteras de millones de personas, sí, en cuarentena, que no podían salir de sus casas, que tenían que mantenerse ahí, o sea, que para no contagiarse unos con otros. O sea, cómo rápidamente millones y millones de personas se ven de repente sorprendidas en una situación, sí, si no de pánico, por lo menos de sorpresa inaudita, sí, sí, buscando cómo protegerse, o sea, buscando recursos, mascarilla, escuchando consejos de qué cosas hacer, lavándose las manos ya. O sea, aquí se está imponiendo en esta pandemia, se está generalizando una cultura de lavarse las manos, de prestarle más atención a la higiene personal. Eso, sí, es bueno, sí, eso es bueno, porque eso, después que pase la epidemia o la pandemia, veremos cómo quedará el mundo. O sea, lo primero que tú puedes considerar es que la economía saldrá seriamente lesionada. Es obvio, porque se paralizan muchas actividades productivas, se paralizan los vuelos de las aerolíneas, los viajes de los barcos, de los cruceros, el sistema de transportación de carga en alguna medida se afecta la actividad productiva, cuando muchas empresas tienen que prescindir del personal humano ahí in situ. Por ejemplo, las grandes compañías de proveedoras de contenidos digitales del Internet están ordenando a sus trabajadores que lo hagan desde la casa. Y ya muchas empresas... Mucha gente está feliz con eso. Claro, no tiene que salir a la calle no hay que a montarse en nada, ni coger tapones ni nada. Pero fíjate que en lo que le llaman el teletrabajo, ya se está aceptando como un mecanismo
alternativo que puede en el futuro expandirse y solidificarse y crear un nuevo modelo también de trabajo. Sí, claro. El teletrabajo. Es una tendencia ahora mismo, fuera de la enfermedad. Sí. Fíjate que ya, por ejemplo, en los Estados Unidos, en muchos países que declararon emergencia nacional, que han declarado también cuarentena, porque hay que distinguir. Una emergencia nacional puede implicar ciertas restricciones, medidas fuertes, pero una cuarentena es todo el mundo cerrado. Y cuando hay cuarentenas de un nivel mayor, nadie puede salir de la casa. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, un nivel de cuarentena. La gente de aquí puede viajar a varias ciudades. Esa es una. Y puede venir otra que dice, no puede salir del país, es otra. Pero también puede llegar el momento que dice, no, de esta ciudad no sale nadie, ni entra nadie. Entonces se paraliza todo. Todo y los abastecimientos y las plantas que producen. O sea, es un caos lo que estamos viviendo, en una situación de cambios profundos. Pero yo quisiera como hacer un ejercicio de visualización. ¿Cómo será el mundo después del coronavirus? ¿Cómo tú lo verías? ¿Después que esté controlado o después que esté acabado? Vamos a decir que esté controlado, sí, que esté contenido. O sea, contenido quiere decir que no se propague a la velocidad que se está propagando ahora. Que tú en cada día amanece, se murieron 10, se murieron 15, se murieron 30. Y más gente contagiada, y más gente contagiada. Bueno, yo creo que va a haber un antes y un después, o sea, va a haber como un cambio de época, porque mira, Miguel, este 2020 ha llegado como con mucha fuerza, como con muchas cosas. Entonces, esta pandemia de ahora es distinta a todas las demás. Y tú te preguntas, pero cuando surgió el VIH y el SIDA, que era bastante fuerte, ¿verdad? Porque todo el que le daba se moría. Ya no, porque existen una serie de recursos. Pero en ese tiempo no hubo una cuarentena y pudo haberse hecho. No, exacto. También cuando vino el SARS, que se llevó a mucha gente. Ni cerraron aeropuertos, ni suspendieron vuelos. No, pero el SIDA era peor, porque el SIDA era una cosa que a todo el que le daba se iba. Misterioso se iba. Sí, una cosa misteriosa, entonces era radical. Entonces, no ocurrió, ni ocurrió con el SARS, ni ocurrido con la misma conjuntivitis que una vez ha llegado aquí y le ha dado a todo el mundo con los ojos infectados. Y la gente le dan una licencia de una semana, 15 días. Usted no puede porque tiene los ojos infectados, pero también ocurría casi lo mismo. Donde quiera que había una persona con los ojos irritados, nadie quería acercársele por la arenilla, pero no se cerró nada, ni se cerraron las empresas. Y a una gran población le dio conjuntivitis y le dio la chikungunya también y les repitió. También han habido muchos virus, diferentes enfermedades catastróficas, diría yo, y no se ha cerrado, no ha ocurrido lo que ha ocurrido ahora. Bueno, tal vez habría que ver, Wendy, en qué medida, porque dice, bueno, ha habido pandemias y cosas, hay que establecer una diferencia. El cambio climático, oye bien, el cambio climático ha sido un factor preponderante en el surgimiento de estas pandemias incontroladas. Porque te voy a decir algo, o sea, hay un desajuste en la Tierra. Se ha venido advirtiendo mucho eso. Tú sabes que tú y yo hemos leído mucho sobre las extinciones aquí en la Tierra. Ha habido 5 extinciones y ya los expertos dicen que el cambio climático puede ser el preludio de una 6ª extinción. Es decir, extinción quiere decir que se mueren seres vivos. Pueden ser animales, pueden ser también seres humanos, plantas, peces, la vida en el mar puede... Todo parecería que ahora le toca a los seres humanos. Bueno, sí, pero lo que te quiero decir, exacto. Porque las extinciones han sido masivas en las especies marinas. Sí, han secado lagos, han afectado el área, la superficie aérea. Entonces, ¿qué falta? El ser humano. Sí, pero fíjate cómo, cuando te decía el cambio climático, cómo, por ejemplo, se presentan fenómenos fuera de época, por ejemplo, las estaciones del año cambian. Hay, por ejemplo, el fenómeno de la niña y el niño. Cada año trastornan el globo terráqueo. En unos casos se produce menos lluvia, en otros casos la atmósfera penetrada por gases contaminantes se abre y entonces los rayos solares penetran más en la Tierra, te secan la Tierra, te esterilizan la Tierra.
crean una vida en calor insoportable. O sea, entonces estamos viendo muchos cambios climáticos que tú dices, bueno, ahora en una situación como esta nos encuentran muy vulnerables. Muy vulnerables. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico del ser humano está con tantos cambios no aguanta tanto. Fíjate que los chinos, en las primeras autopsias que han hecho sobre las muertes del coronavirus, establecieron un nexo o una semejanza entre los síntomas del SARS. Del SARS. ¿Recuerda? El SARS en 2002, por ahí. Sí. Y el VIH. Es decir, que encontraron que pacientes tenían esos dos síntomas. Uno que ataca las vías respiratorias, sistema respiratorio, y otro que ataca el sistema inmunológico, que es el SIDA. Sí, que no permite a la gente entonces defenderse del virus. Exacto, de la enfermedad. Sí. Aunque, por ejemplo, fíjate que llama la atención que las medidas de higiene elementales que se están recomendando son: lávese las manos. Bien, mucho, a cada rato, lávese las manos con jabón de cuava. Aquí dice que jabón de cuava es lo mejor que hay para eso. Todo el mundo anda comprando jabón de cuava y ya se está acabando. Entonces, lávese, no se ponga las manos en la cara. Cosas difíciles, porque la gente vive tocándose a cada ni en los ojos, ni en la nariz. ¿Por qué? Porque las manos son recipientes de muchas bacterias, entonces, y muchos microorganismos. Transportan. Lo otro, no salude, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor tú tienes una gripe, lo que sea, estornuda, salen las esporas ahí, se te quedan en las manos, saluda a cualquiera y por ahí se le pega, porque se agarra con la mano, así se hace y los besos mojados, Miguel, tanto en la boca como en la mejilla, porque hay gente que te da un beso y te moja. Tú sientes la humedad, porque no sé, se siente la humedad de la persona. Sí, y por eso también, oye, piden alejamiento, o sea, no estar cerca de una persona más de 1 metro, tiene que estar más de 1 metro de que esté tosiendo, y si está tosiendo le dice, bueno, cúbrete la cara, por eso es que vienen las mascarillas. Sí. Bueno, limpie bien la superficie, limpie los teléfonos celulares con alcohol. Pero parece una combinación, Miguel, porque tú decías ahorita que estos virus llegan para quedarse porque se controlan. La gente se acostumbra, el organismo se acostumbra, se debilitan un poco. Crean anticuerpos. Sí, la gente crea anticuerpos y se debilita un poco el virus, pero no muere. Entonces queda y lo que hace es que se combina con otro y da una nueva enfermedad, que era lo que estábamos hablando del SIDA, porque ya para el tiempo que tiene ese problema, esa enfermedad del sistema inmunológico, ya debió eliminarse. ¿Y por qué todavía hay personas enfermas del sistema inmunológico en el suelo totalmente? ¿Por qué? Ya hay 2 que se han salvado. Lo han anunciado recientemente, pero todavía las vacunas no se han descubierto. Oye, ni pero para el SARS ni para el VIH. Hasta que no se muera una persona no se sabe si se va a salvar. Exacto, sí. O sea, porque ¿cómo tú sabes que porque bueno, si no muestra los síntomas. Lo declararon liberado. Sí, si no muestra los síntomas, pero es una combinación. Toma en cuenta otra cosa. Queda un poquito, una semilla, y vuelve y nace o se combina con otro y surge otro elemento. Muta. Eso es parte pero fíjate que de la reproducción de los virus. Sí, pero también fíjate que en los últimos años se ha venido hablando de que la humanidad está sorprendida porque han rebrotado enfermedades y epidemias que antes se tenían por controladas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, parece que no estaban totalmente los eliminadas. microorganismos han creado resistencia. Ha habido resistencia a los medicamentos. O sea, los medicamentos que la ciencia ha creado fueron eficaces hasta un momento, pero luego ya han dejado de serlo. Entonces la ciencia está enfrentada al reto de buscar nuevos remedios, nuevas respuestas a eso. Bueno, yo creo entonces, Miguel, que la próxima era será la científica. Volviendo atrás, porque estamos ahora mismo en la era tecnológica y la era de la comunicación, donde comunicar, hablar y salir en pantalla es lo máximo y lo que hace todo el mundo, pero ya nos estamos acercando otra vez a los estudios de la ciencia, porque dentro de poco, Miguel, si seguimos así, todo el mundo va a querer estudiar, investigar y detectar una vacuna para resolver un problema, buscar una solución a las enfermedades, porque si las enfermedades así simultáneas que aparecen están acabando con la humanidad, eso es lo que hay que hacer. A partir de ahora tú no puedes descartar que los jovencitos
hagan estudios en laboratorios buscando soluciones, como han hecho los chinos y los estudiosos. Como ha pasado siempre. Como ha pasado siempre, que hay una realidad, hay un problema en la sociedad, pues los pensadores y los que se animan, ¿verdad? Se meten a fondo a estudiar. Y aquí hay muchos estudiantes inteligentísimos y con mucha capacidad de estudiar. Entonces, ahora mismo, ¿cómo está la cosa? Los jóvenes y las personas científicas, la ciencia va a volver a desarrollarse. La gente que quiere buscar solución y que va a conseguir dinero, porque el que crea un producto o un medicamento que resuelve un problema de salud, tiene su vida garantizada económicamente, claro. Y hay un comercio, hay un negocio ahí, y hace un aporte a la humanidad y le deja también un legado a sus familiares. Yo inventé tal cosa, aquí está. Vamos aquí, hacia ahí. Fíjate que en el mundo es mucha la gente que está trabajando en investigación científica, buscando remedios contra el cáncer, por ejemplo. Y la gente anda buscando dónde encontrar, digamos, la sustancia o los elementos que sean imprescindibles para combatir el cáncer. Combatir el cáncer en todas sus formas, donde quiera que salga, porque es que el problema es que es multifacético eso. Puede ser cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de, muchísimos cánceres hay. Entonces, para cada cosa hay que buscar una solución. Bueno, entonces, señores, como Miguel preguntaba, ¿qué es lo que sigue después del coronavirus? Nosotros proyectamos aquí que la ciencia puede tener un realce y un repunte, y todo el mundo usted lo verá dentro de pocos, estudiando y haciendo investigaciones científicas para resolver los grandes problemas de la humanidad. Seguimos con más.